durante su juicio, en las cuales mostraba una aparente falta de remordimiento por las atrocidades cometidas, entre ellas, haber acabado brutalmente con la vida de 2 mujeres en Florida. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de este criminal, cuyos tatuajes en su rostro son inspirados en el personaje de El Joker, el infame villano de Batman, y que por su nombre ha sido apodado el Deadpool asesino. El caso de Wade Wilson. Wade Steven Wilson nació en 1994 en Estados Unidos. Su origen está velado por la sombra de la adopción. Sus padres biológicos, Steven Testaseca, y una mujer cuyo nombre se desconoce, tomaron la decisión de entregar al pequeño a una familia de su iglesia. La razón era simple, pero desgarradora. No podían cuidarlo, pues ambos eran adolescentes, de 15 años y 14 años, respectivamente, y la vida les había arrojado una carga demasiado pesada. Fue así como Wade creció en Tallahassee, Florida, junto a sus padres adoptivos, Steve Wilson y Candy, sobre quienes no existe mayor información. Se sabe que el camino de Wade estuvo trazado por una serie de malas decisiones y eventos que lo llevaron por sendas tortuosas. Con apenas 16 años, comenzó a acumular un historial policial que hacía temblar a los delincuentes más experimentados. Desde 2010, llegó a sumar más de 20 arrestos, por delitos que iban desde el fraude hasta la invasión de propiedad privada y agresión. Wade parecía danzar al borde del abismo, desafiando a la ley y a la cordura. En algún momento, se mudó al condado de Lee, y al cumplir la mayoría de edad, decidió buscar a su padre biológico, Steven, quien vivía en Lakeland. El hombre se dedicaba al negocio de reparación de puertas y ventanas y había formado una familia con su esposa y sus 2 hijas. La inesperada aparición de ese hijo, que había abandonado al nacer, fue para Steven como un torbellino de emociones, una mezcla de miedo e incertidumbre, pues no estaba seguro de que pudieran reconciliarse después de tantos años. Pese a las dudas, accedió a conocer a Wade, y en ese primer encuentro, las palabras fluyeron como un río turbulento. A pesar de que eran 2 completos extraños, en el fondo, Steven pensaba que había recuperado a su hijo. Sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba, pues las visitas de Wade eran esporádicas y solo llamaba cuando necesitaba dinero para salir de algún apuro. Diciembre de 2018 marcó un punto de no retorno para Wade. En esa oportunidad, robó a su entonces novia, Kelly Matthews. Fue arrestado y acusado de empeñar las pertenencias sustraídas, pero a los pocos días salió libre bajo fianza. Pero ese incidente fue solo el inicio de una espiral de violencia que haría resonar el nombre de Wade, pero por las razones equivocadas. En venganza por la denuncia de Kelly, en enero de 2019, la raptó y la llevó contra su voluntad a Los Cayos de Florida, donde la agredió física y sexualmente. La chica, bastante golpeada, lo denunció ante las autoridades. Pese a que fue detenido y de su amplio historial, nuevamente fue puesto en libertad bajo fianza. La justicia parecía impotente ante la tormenta que era Wade. Al poco tiempo, el joven de 25 años conoció a Melissa Montañez, de poco más de 30.
La relación avanzó rápidamente y pronto comenzaron a vivir juntos. Pero para junio de 2019, Wade volvió a prisión por faltar a varias citas en la corte. Esta vez pasó 2 meses encerrado y para agosto de ese mismo año volvió a las calles y continuó su relación con Melissa, quien, pese a la mala fama que tenía su novio, le dio una segunda oportunidad a su relación. Pero pronto, Melissa descubrió que para algunas personas la redención no es una opción y que las segundas oportunidades no siempre eran buenas. La noche del 6 de octubre de 2019, Melissa y Wade salieron a divertirse a un bar en Cape Coral, pero, en medio de la velada, se desató una discusión entre ellos, pues él quería ir a la casa de Jason Shepard, un hombre al que había conocido esa noche, pero ella le dijo que no se sentía cómoda yendo a la casa de un extraño. Molesto ante la negativa de su novia, Wade salió del lugar llevándose el auto Dodge color gris de Melissa, quien, al verse varada y sin transporte, llamó a su amiga Amy Slobodian para que la recogiera. Esa misma noche, luego de dejar botada a la joven, Wade se fue con Jason a un bar donde conoció a Christine M. Melton, de 35 años. De ella se supo que nació el 31 de mayo de 1984 y que creció en Illinois. Hasta los 20 años vivió con su amiga de secundaria Stephanie Johnson Sailors. Luego, ambas se mudaron a Florida para estar cerca de sus familias. Christine era un pilar en la vida de quienes la rodeaban. Aunque no tenía hijos, amaba a sus sobrinos y a sus ahijados con una intensidad que trascendía lo común. Profesaba ese mismo amor a los animales, en especial a su perro y a su querido gato Monty. La relación con su madre era especial y vivían a menos de 1 cuadra de distancia. Sus amigos la describían como una mujer fuerte, valiente, independiente y leal, a la que le encantaba viajar y explorar el mundo. Compraba boletos de avión sin pensarlo demasiado, ansiosa por vivir nuevas experiencias. Christine amaba la vida, pero lastimosamente sus sueños y planes futuros estaban a punto de desaparecer. La noche del 6 de octubre, ella estaba con Stephanie en un bar donde tocaban música en vivo, cuando Wade, de 25 años, llegó acompañado de Jason. Se presentó con el nombre de J.R. En aquel entonces, no tenía tatuajes en la cara y su encanto amigable no levantaba sospechas. Ninguno en el grupo sospechó que tras su sonrisa y aparente amabilidad se escondía un verdadero monstruo. Desde el primer momento hubo química entre Christine y Wade, quien, aprovechándose de eso, la invitó junto a su amiga para que continuaran la velada en la casa de Jason. Luego de que el bar cerrara, los 4 se fueron juntos hasta la residencia del sujeto, donde bebieron y fumaron cannabis e incluso llegaron a consumir otras sustancias más fuertes. Al parecer, Christine y Wade durmieron juntos antes de regresar a la casa de ella, a primeras horas de la mañana del 7 de octubre. Durante el trayecto, tuvieron algunos problemas, pues Wade no sabía cómo operar el auto con caja de cambios de su novia Melissa. Cuando por fin llegaron a la residencia de Christine, en Tudor Drive, Stephanie se sintió aliviada porque llegaron sanos y salvos. Ella tenía que llevar a su hijo a la escuela e ir a trabajar en el restaurante, por lo que se despidió de su amiga, quien ese día estaba libre, y quedaron en verse al día siguiente. Stephanie se fue dejándola con Wade, sin sospechar el peligro que acechaba a Christine. Horas después, hallaron su cuerpo sin vida. Esa misma mañana, antes de las 8, Melissa recibió varias llamadas de un número desconocido. Cuando finalmente respondió, era Wade al otro lado del teléfono, con un tono de voz que inquietó a la joven. Le pidió que se vieran, y aunque ella tuvo dudas, accedió a encontrarse con él cerca de su lugar de trabajo, en el centro de Fort Myers, porque quería recuperar su auto. Su amiga Amy la acompañó para brindarle apoyo y seguridad. Pero cuando Wade llegó, Melissa se quedó algo desconcertada, ya que el vehículo que conducía no era el suyo, sino un Nissan Versa color negro.
Inmediatamente lo confrontó por haberla dejado botada la noche anterior y haberse llevado su auto. La situación se volvió violenta cuando Wade le pidió que subiera al vehículo. I'm James Manica, Senior Vice President at Google and Alphabet. I'm delighted to have this conversation with Mohammed Al-Arian. Y ella se negó. Entonces, la sujetó tan fuerte que casi le arrancó el vestido que llevaba puesto. Luego, abrió la puerta del auto y la derribó, pero olvidó poner el freno de mano y terminó chocando con otro vehículo y contra Melissa, quien sintió el impacto en sus piernas cuando caía al suelo. Mientras la joven luchaba por zafarse de Wade, la multitud se agolpaba alrededor, como espectadores de una tragedia en cámara lenta. Melissa intentaba razonar con él, pero Wade estaba fuera de sí. La arrastró por los cabellos por unas escaleras, donde comenzó a golpearla y a sofocarla. En medio del ataque, la chica se aferró a la barandilla, desesperada por ganar tiempo mientras llegaba la ayuda. Finalmente, logró liberarse y corrió hacia un negocio cercano. La policía llegó minutos después alertada sobre un altercado entre un hombre agrediendo a una mujer, pero ya era tarde, pues Wade había huido en el vehículo negro. El oficial Timothy McCormick escuchó con atención el relato desgarrador de la víctima, quien además aportó detalles importantes. Dijo que su novio conducía un auto Nissan negro y que en las primeras horas de la mañana había recibido varias llamadas de números desconocidos, uno de ellos con un código de área específico. Cuando la policía rastreó el número y el vehículo, arrojó que pertenecían a Christine Melton, de Cape Coral, pero Melissa les dijo que no sabía quién era la mujer. Inmediatamente, la policía activó la alerta para buscar el vehículo negro y a Wade, quien entre las 10 y las 11 de la mañana se cruzó con su siguiente víctima, Diane Reese, de 43 años. Diane nació el 17 de septiembre de 1976 y tenía 2 hijos, Brandon Cuellar, de 24 años, y Zane Romero, de 14. En 2016, tuvo que enfrentar el fallecimiento de su esposo y padre de los chicos. Diane fue descrita como una mujer excepcional. Tras el deceso de su pareja, se las arregló para sacar adelante a sus hijos. Aunque las cosas no resultaron sencillas, gracias a su amor y dedicación, crecieron en un hogar lleno de unión familiar y felicidad, algo que ella misma no había tenido. Su mayor anhelo era casarse y formar una familia con su prometido Scott Hannon. Estaba cerca de lograrlo, pero un encuentro fortuito truncó sus planes. Para el momento en que ocurrieron los hechos, Diane trabajaba como camarera en la barra de un establecimiento. Esa mañana del 7 de octubre, decidió caminar hasta su trabajo, un recorrido que le tomaba entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, ese día se cruzó con Wade en su camino. El joven fingió que necesitaba ayuda para llegar a una escuela secundaria y le pidió a Diane que subiera al auto y le mostrara el camino. Se desconoce si ella subió al vehículo de forma voluntaria o si fue sometida por él. Lo cierto es que, una vez dentro del Nissan negro, el sujeto le rodeó el cuello con las manos y apretó con fuerza hasta dejarla inconsciente. Luego, se dirigió hasta un terreno baldío para deshacerse del cuerpo. Pero al darse cuenta de que Diane todavía estaba viva, se subió al Nissan negro para arrollarla unas 20 veces hasta que finalmente la mujer falleció. Con lo que no contó Wade era que el dueño de una casa frente al lote baldío, donde arrojó el cadáver, logró ver el vehículo, el cual identificó posteriormente. Poco después de las 3 de la tarde, luego de una intensa búsqueda, el oficial Timothy logró dar con el paradero de Wade, quien para ese momento solo era buscado por la agresión a Melissa. Las imágenes de la cámara corporal mostraron al sujeto dentro del Nissan negro, estacionado en Joe's Crab Shack. Cuando el oficial se acercó, Wade lucía nervioso y estaba a la defensiva. Le dijo a la gente que estaba esperando a su novia. Cuando el detective intentó detenerlo, el sospechoso subió la ventana del auto y logró huir del lugar. Debido a que para ese momento la policía aún no estaba al tanto de los crímenes de Christine y Diane, sino que la investigación era solo por la agresión,
no pudieron perseguirlo, ya que un delito menor no justificaba una persecución que podría dañar a personas y propiedades. Entretanto, la mente de Wade corría a toda velocidad, buscando una salida. Desesperado, condujo hasta Hancock Bridge Parkway, en Cape Coral. Allí, las imágenes de vigilancia captaron al auto negro cuando se estacionaba junto a una tienda de impresiones y diseño gráfico, propiedad de Joshua Lukich, a quien Wade conocía vagamente a través de un amigo, pero que no eran cercanos. En ese momento, el hombre estaba atendiendo a un cliente y le pidió a Wade que esperara un momento, pero el comprador salió apresuradamente de la tienda al notar su mal aspecto. Vestía solo pantalones deportivos, estaba descalzo, sin camisa, ensangrentado y le faltaban un par de dientes. Wade, en un estado de agitación, le pidió dinero a Joshua para comprar un boleto de avión o autobús para salir de la ciudad. Ajeno a todo lo que ocurría, Joshua le preguntó qué le ocurría. Entonces, ya bastante alterado, le dijo que le había quitado la vida a 2 personas y necesitaba dinero para huir. Aunque al comienzo Joshua no daba crédito a lo que le decía, cuando Wade le repitió lo mismo, el hombre inventó una excusa para salir de la tienda e inmediatamente llamó al 911. I have a very unstable man that's, I guess, wanted at my office, Hancock Bridge Parkway. He's got tattoos, he's short-lived, he's killed some people, and he just hurt a girl. Okay, how many guys are happened? The gentleman's name is Wade something. I have no idea. I went back to my office, my business there, and he was there. He was just a cordial friend of a friend associate. He just did something bad, I guess. He was running from somebody, but I need to get him out of my place. And he's saying he's done all these crazy things to somebody and has a stolen car there. It's very odd. Very, very odd. Aunque los oficiales llegaron rápidamente, no fue suficiente para detener a Wade, pues huyó del lugar antes de que llegaran, dejando el auto negro de Christine abandonado en el estacionamiento. El oficial de policía de Cape Coral, Christopher Anzalone, quien fue uno de los muchos que respondieron al llamado, se acercó al vehículo y al inspeccionarlo, notó que había sangre adentro. Al no poder contactar a la propietaria, decidieron romper la ventana para asegurarse de que nadie resultara herido. Sin embargo, al abrir el maletero, no encontraron a nadie. Durante su búsqueda en Cape Coral, el departamento de policía se enteró de que Wade también era buscado por el departamento de policía de Fort Myers por la agresión contra Melissa, por lo que establecieron un perímetro y realizaron una búsqueda exhaustiva, pero el sospechoso seguía fugitivo. Mientras se intensificaba la investigación, la policía fue alertada de otra situación urgente. Se trataba de la desaparición de Diane, cuya ausencia había sido reportada alrededor de las 4 de la tarde, luego de que no se presentara a trabajar. Su bolso había sido encontrado abandonado en la carretera, lo que hizo sospechar a las autoridades que estaba en ¿Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada? Soy la abogada Ángela Lisinski. peligro. Esa misma tarde, Stephanie, la amiga de Christine, fue contactada por el departamento de policía de Cape Coral preguntándole si sabía dónde estaba su amiga o por qué se encontró su automóvil en Fort Myers. Fue en ese momento cuando la chica le contó a la policía sobre su encuentro la noche anterior con un hombre llamado J.R., con quien había dejado a Christine esa mañana en su casa. Temiendo por el bienestar de la mujer, esa noche la policía, al mando del oficial Charles Caruso, irrumpió en su casa. Después de asegurarse que no hubiera nadie extraño adentro, comenzaron a inspeccionar el inmueble. En un pasillo cerca del dormitorio, vieron un gran bulto de sábanas y ropa. Al separar las prendas, hallaron el cuerpo de Christine totalmente rígido. Justo a su lado estaba su gato, Monty, con sus ojos tristes, como si supiera que su dueña se había ido para siempre. Mientras la policía acordonaba la escena del crimen y trasladaba el cuerpo a la morgue, llegaron a la residencia la prima de Christine, Samantha Katomer,
y su esposo, junto a Stephanie, quienes quedaron totalmente devastados con la noticia. Según el informe forense practicado por la doctora Noelia Hernández, la víctima presentó una hemorragia en el cuello, además de lesiones internas importantes, incluidas contusiones en los pulmones y el colon, una lesión en el cuero cabelludo, múltiples heridas por objetos contundentes y hematomas en distintas partes del cuerpo. Además, según la experta, presentó una inflamación cerebral significativa que implicaba un traumatismo por conmoción cerebral y la causa del deceso había sido por asfixia. Desde ese momento, la policía consideró a Wade como el principal sospechoso del crimen de Christine y se convirtió en uno de los hombres más buscados por el Departamento de Policía de Fort Myers, el Servicio Marshal de Estados Unidos y la autoridad regional. Esa noche, las autoridades recibieron la oportunidad que habían estado esperando. Un detective que había contactado previamente al padre biológico de Wade, pidiéndole que alertara a la policía si su hijo lo llamaba, se comunicó con él para decirle que sabía cuál era el paradero del chico. Steven dijo que había recibido 3 llamadas de Wade y relató con detalles todo lo que su hijo le había contado esa noche. En la primera conversación, le dijo, sin rodeos, que había hecho algo muy malo, pero no le dio más detalles. El padre, sorprendido, le instó a llamar de nuevo. Esta vez, le confesó que había acabado con la vida de 2 personas, pero Steven no daba crédito a sus palabras. Sin embargo, durante la tercera llamada, que llegó alrededor de las 10 de la noche, Steven se convenció de que su hijo no estaba bromeando. Wade habló primero de Christine, a quien dijo que conoció en un bar y que la había sofocado mientras dormía. Al darse cuenta de que estaba sin vida, intentó meter su cuerpo en el maletero del auto, pero no pudo porque estaba muy rígido. Entonces, ocultó el cadáver entre las sábanas y huyó de la casa en el auto de la mujer. La segunda chica, Diane, sufrió el mismo destino. La asfixió mientras conducía. Luego, buscó un lugar para deshacerse de su cuerpo, pero cuando la sacó del auto se dio cuenta de que aún respiraba. Las palabras de Wade resonaron en la mente de Steven, quien no podía creer que su hijo fuese un criminal. Pero Wade, sin ningún remordimiento, continuó relatando los detalles macabros. Al darse cuenta de que la mujer aún estaba viva, volvió al vehículo y la atropelló repetidamente hasta que su cuerpo quedó irreconocible. La esposa de Steven fue testigo de la confesión de Wade, pues escuchaba atentamente su relato a través del altavoz del teléfono. Inicialmente, el padre quería ayudarlo, pero al escuchar la frialdad con la que su hijo narró los crímenes, se dio cuenta de que debía hacer algo para detenerlo. Entonces, le pidió a Wade que le diera la dirección de donde estaba para enviarle un auto para que escapara, pero en lugar de enviarle la ayuda, decidió llamar a la policía. Según la información aportada por Steven a las autoridades, Wade se encontraba escondido en una casa en Cape Coral, la cual pertenecía a un matrimonio que afortunadamente había salido de la ciudad hacia Ohio esa misma mañana. Al obtener la dirección donde estaba el fugitivo,